y disparar a sus compatriotas. Las batallas 14 de noviembre de 1942. en el Pacífico. Tras la victoria en Midway, El cielo sobre Iron Bottom Sound estaba casi oscuro. Sin luna, sin luces, solo el sonido de los motores y las olas. El USS Washington se dirigía a Guadalcanal. Por meses, la Armada japonesa reinó estas aguas. Muchos barcos de EEUU ya yacían en el fondo. La mayoría de los oficiales no valoraban al Washington, preferían al South Dakota, su gemelo. Al Washington lo tenían por el extra, pero en los próximos 13 minutos, este buque extra haría algo casi perfecto. Usaría su radar y cañones para destruir un acorazado japonés de noche. Ella probaría que acorazados americanos con radar podían vencer a naves japonesas que regían la oscuridad. Suscríbete para más historias de la Segunda Guerra Mundial. La vida del USS Washington inició sin casi ninguna emoción. Fue el segundo acorazado de la clase North Carolina, y desde el inicio llevó el peso de cambios de diseño apresurados, límites políticos y viejos oficiales que no confiaban en las nuevas ideas. Por años, antes de su construcción, EEUU se vio obligado a frenar la fabricación de acorazados debido a tratados navales. Al cesar esas restricciones, la Armada procuró recuperarse velozmente, pero eso implicó decisiones complejas y Washington las asumió todas. Su casco se concibió para 12 cañones de 14 pulgadas. Inteligencia de EEUU informó que Japón podría construir barcos con cañones de 16 pulgadas. La Armada entró en pánico. Rediseñaron la clase para llevar 9 cañones de 16 pulgadas, pero no rediseñaron el casco para ellos. El Washington portaba armamento pesado en un casco que, según oficiales, era muy ligero y delgado para un buque de batalla. Muchos creían que el diseño era bueno en muchas cosas, pero excelente en ninguna. Sus motores, de una potencia de más de 120.000 caballos, podían impulsarla a 28 nudos. Era veloz para un acorazado, casi como un crucero, pero esa velocidad conllevaba problemas. Durante su prueba, las piezas solían fallar. Una pala de turbina se rompió, agua salada en las calderas. Los ordenadores de control de tiro, fabricados por Ford Instruments, eran tan sensibles que requerían ajustes constantes. Oficiales navales veteranos, acostumbrados a lentos acorazados, miraban a Washington con recelo. Parecía demasiado rápida, moderna y dependiente de nuevas máquinas. Algunos decían que era un crucero haciéndose pasar por acorazado. Pero tras el ataque a Pearl Harbor, 8 acorazados antiguos se hundieron o dañaron en una mañana. Las dudas ya no importaban. El Washington y el South Dakota, su gemelo, eran los únicos acorazados modernos listos para la guerra. Ya no había tiempo para pruebas ni debates. El Washington fue puesto en servicio a toda prisa, enviado primero a proteger convoyes en el Atlántico y luego, a través del Canal de Panamá, al Pacífico, el lugar donde finalmente demostraría de lo que era capaz. El contraalmirante Willis Lee no era un líder naval común. Era callado, tranquilo, más interesado en la ciencia que en la ceremonia. Ganó oro en tiro con rifle en los Juegos Olímpicos de 1920. En la Armada, estudió cañones, balística y control de tiro. Lee creyó las batallas navales no dependerían de la vista o el azar. Creía que el futuro pertenecía a buques que vieran en la oscuridad con radar y acertaran objetivos con cálculos y máquinas, no a ciegas. La mayoría de los almirantes mayores no estaban de acuerdo. Confiaban en métodos viejos, largas líneas de acorazados, avistamiento visual, reflectores y telémetros. Creían que los acorazados debían combatir de día o con luces potentes de noche. Ellos también consideraban el radar útil, pero no como algo en lo que confiar ciegamente. Muchos creían que Lee se enfocaba mucho en números, no en la tradición. El Washington llevaba el radar SG,
uno de los primeros radares de superficie para detectar naves lejanas en la oscuridad. Emitía ondas de radio rebotando en barcos enemigos, mostrando distancia y rumbo en pantalla brillante. Con esta nueva herramienta, el Washington podía ver mucho antes que el enemigo. Lee entendía esto mejor que nadie. Para él, el radar no era solo un equipo, era un arma. Lee creía que acorazados como el Washington y el South Dakota estaban hechos para una nueva misión. Podían proteger portaaviones con su velocidad, luchar solos por la noche usando el radar y atacar antes de que el enemigo supiera que estaban allí. Pero esta idea chocaba con la mentalidad naval antigua que aún visualizaba acorazados disparando a corta distancia. Los japoneses ya probaban que dominaban la noche en Guadalcanal. Sus visores, entrenamiento y torpedos les permitieron impactar repetidamente los navíos americanos. Los cruceros y destructores de EE-U caían en emboscadas. Muchos marineros temían esas aguas oscuras, pues los japoneses parecían invisibles y letales en batallas nocturnas. Lee vio una verdad simple: si la armada de EE-U no lograba dominar el uso correcto del radar, muchos más de sus barcos se perderían. El Washington era su herramienta clave. La próxima batalla probaría a la tripulación y un nuevo modo de lucha. La noche del 12 al 13 de noviembre de 1942 fue de las batallas navales más brutales de la guerra. Un grupo de cruceros y destructores de EE-U, al mando del contraalmirante Daniel Callaghan, se encontró con una fuerza japonesa que buscaba bombardear el campo Henderson en Guadalcanal. La batalla fue en oscuridad casi total, sin líneas claras, formaciones estables, solo sombras, destellos de cañones y voces confusas en las radios. Los americanos tenían radar, pero no lo emplearon de modo organizado. Muchos barcos dependían de la vista y la intuición. Los japoneses, con reflectores potentes y habilidad en combate nocturno, elegían objetivos rápido. Sus torpedos Long Lance, capaces de viajar lejos sin estela, cortaban el agua invisibles. En minutos, los barcos de EE-U fueron impactados, ardieron o se hundieron. 2 cruceros naufragaron. Les siguieron varios destructores. Muchos marineros nunca lograron salir del agua. Los japoneses también sufrieron daños, pero no se detuvieron. Su acorazado Hiei fue impactado y frenó, pero se mantuvo a flote para que la aviación de EE-U lo rematara luego. Aunque perdieron el Hiei, el mando japonés confiaba. Creían que su entrenamiento y torpedos les daban el control de estas aguas. Planearon enviar otro grupo la noche siguiente, esta vez aún más fuerte, liderado por el acorazado Kirishima. Si el Kirishima alcanzaba Henderson Field y lo atacaba, los marines insulares enfrentarían un desastre. Las pérdidas de la noche anterior se divulgaron rápido. Al oír los informes, la tripulación de Washington supo que iban a un lugar con restos y cuerpos. Sabían que los japoneses eran hábiles, audaces y peligrosos. Muchos tenían amigos en los barcos que ahora estaban en el lecho marino. El ambiente a bordo del Washington se puso pesado. Todos sabían que podrían ir a una lucha igual de salvaje y mortal, pero el Washington poseía algo que los navíos de la noche previa no explotaron bien: un sistema de radar SG funcional y un almirante que realmente lo manejaba en combate. Lee creía que el radar podía vencer las tácticas nocturnas japonesas. El Washington le daría la oportunidad de demostrarlo. El barco avanzó en la oscuridad hacia una batalla que probaría cada idea por la que Lee había luchado. A las 22:30 del 14 de noviembre, la Fuerza 64 entró en aguas al norte de Guadalcanal. La formación era sencilla: 4 destructores delante, el USS Washington, y detrás, el USS South Dakota. La noche era casi sin luz, sin radios ni lámparas. Todo barco cayó para no revelar su posición. Los hombres sentían la tensión aumentar.
En el Washington, operadores veían el radar SGE con puntos brillantes en la pantalla. Naves enemigas se acercaban rápido desde el noroeste. El alcance disminuía rápidamente. 30.000 yardas, luego 28.000 y finalmente 26.000 yardas. Los japoneses se dirigían directamente hacia ellos. El almirante Lee debía decidir si romper el silencio de radio y guiar los destructores con más claridad o mantenerlo y proteger el elemento sorpresa. Optó por el silencio, confiando en la respuesta de sus capitanes destructores al contacto. Los japoneses vieron primero los destructores de EE-U, sus tripulaciones, expertas en detección nocturna. Sin previo aviso, destructores japoneses lanzaron torpedos mortales. Estos torpedos tenían largo alcance, eran rápidos y no dejaban estela. Eran los torpedos más peligrosos del mundo y los estadounidenses no los vieron hasta el impacto. El Walker sufrió un impacto masivo y se partió. El Preston fue alcanzado por disparos y torpedos, explotando en llamas. A la proa del Benham le arrancaron, apenas a flote. El Gwin fue impactado y muy dañado. En minutos, la flota de destructores estadounidenses casi se desvaneció. El camino frente al Washington estaba ahora completamente despejado, pero también lleno de restos, incendios y los gritos de los hombres en el agua. Y entonces, como si la situación no pudiera empeorar, el South Dakota sufrió un fallo eléctrico repentino. Saltó un disyuntor, desactivando su radar, su radio y sus sistemas de control de tiro. Podía moverse, pero estaba ciega e incapacitada para luchar bien. Ella avanzó en la oscuridad, ajena al desastre que se desarrollaba. Los japoneses encendieron sus reflectores y el South Dakota fue atrapado en ellos. Su casco gris brillaba en la noche. Decenas de cañones japoneses, desde acorazados a destructores, le abrieron fuego. Proyectiles estallaban a su alrededor, impactos destrozaban su superestructura. Chispas, llamas y una espesa humareda la rodeaban. Pero el Washington permanecía invisible. A solo 400 yardas del South Dakota, los japoneses no lo divisaron. El humo, el caos y su aproximación lo mantuvieron oculto. Los japoneses centraron toda su atención en el South Dakota. Creían que estaba solo. Creían que era el único acorazado en la batalla. Estaban equivocados. El Washington seguía en la oscuridad, esperando el momento de atacar. A las 23:17, el almirante Lee dio la orden que Washington aguardaba. «Abran fuego». La orden recorrió el barco en segundos. Torretas y culatas listas, sacos de pólvora y proyectiles cargados. Un profundo y denso silencio envolvió la sala de control, mientras la tripulación esperaba la solución de tiro en sus pantallas. La noche explotó. La primera salva completa de 9 cañones del Washington tronó. Los proyectiles eran enormes, cada uno pesaba más que un motor de auto. La explosión sacudió todo el barco y lanzó fuego y humo por toda la cubierta. El radar dio a Washington alcance ideal a un crucero japonés. La primera salva cayó cerca. La segunda impactó en el blanco con una fuerza aplastante, lanzando fuego y escombros por el aire. El Washington ahora se centró en la amenaza principal, el acorazado japonés Kirishima. Apareció claramente en el radar a solo 7.700 metros. Eso es muy cerca para acorazados. A esta distancia, cada impacto atravesaría el blindaje como papel. El Washington comenzó a disparar salva tras salva, aproximadamente una cada 30 segundos. Sus computadoras de tiro rastreaban posición y velocidad del Kirishima, ajustando el objetivo sin cesar. Los resultados fueron brutales. Los proyectiles impactaron en la proa del Kirishima, destrozando su superestructura e inhabilitando puestos clave. Un proyectil atravesó su blindaje y explotó en las profundidades del barco. Otro proyectil dañó su dirección tan gravemente que su timón se atascó. El Kirishima comenzó a girar lentamente y sin control. Las llamas envolvieron sus cubiertas.
el agua llenaba su casco. Los cañones secundarios del Washington se unieron. Cañones de 5 pulgadas dispararon a destructores japoneses, iluminando el área con bengalas y golpeando lo que se acercara. Los cañones de Washington funcionaban como una máquina. A pesar de las explosiones, los cargadores mantenían su ritmo. Cargar, cerrar, disparar, repetir. Los japoneses aún creían que el Dakota del Sur era su único rival. El South Dakota estaba bajo los reflectores y recibía impactos continuos de proyectiles más pequeños, pero se mantenía a flote y su blindaje impedía su destrucción. Washington seguía oculto en la oscuridad. Ningún reflector lo tocó, ningún cañón le apuntó. Era un asesino silencioso, invisible, letal. En minutos, el tiro guiado por radar del Washington abrumó a Kirishima. La exactitud impactó a los japoneses. Se habían entrenado duro para la noche, pero no estaban listos para un acorazado que podía apuntar sin ver. Cada salva estadounidense impactaba más y más cerca, aterrizando con una precisión verdaderamente asombrosa. En esos 13 minutos, Washington mostró lo que sistemas modernos, buen entrenamiento y liderazgo sereno podían hacer. Demostró que el radar, más allá de ser útil, era un arma revolucionaria que podía decidir el combate antes de que el enemigo entendiera lo que pasaba. Para las 11:22 p.m., Kirishima estaba en graves problemas. Los golpes de radar del Washington habían dañado más de lo que los japoneses imaginaban. Al principio, Kirishima perdía velocidad. Su dirección estaba destruida. Su timón estaba tan atascado que el barco solo podía girar en un lento círculo. Había incendios por todas sus cubiertas. El humo salía de su superestructura. El agua entraba en los compartimentos dañados más rápido de lo que la tripulación podía controlarla. Desde su crucero, el almirante Kondo trataba de entender qué pasaba. Veía al South Dakota iluminado por reflectores. Sabía que el South Dakota había sido alcanzado muchas veces, pero algo más estaba golpeando al Kirishima, algo preciso, potente e imposible de ver. Kondo desconocía que el Washington, otro acorazado de Estados Unidos, les disparaba desde la oscuridad con un radar de puntería perfecta. Al empeorar el Kirishima, Kondo decidió, la misión debía abandonarse. Los japoneses querían bombardear Henderson Field, pero el objetivo era inviable. Si se demoraban, arriesgaban la pérdida de más barcos. Kondo ordenó a los barcos que aún luchaban retirarse al norte a gran velocidad. Washington lanzó más salvas a los cruceros y destructores nipones en retirada, logrando varios impactos. Pero el almirante Lee decidió no perseguirlos. Sabía que ir muy al norte podía llevar a su flota a trampas submarinas o a un grupo japonés al acecho. A las 11:28 p.m. ordenó al Washington cesar el fuego. La batalla había terminado para los americanos. Kirishima no corrió la misma suerte. Con el avance de la noche, sus equipos de control de daños lucharon con todo. Achicaron agua de los compartimentos inundados. Trataron de enfriar fuegos que se propagaban por los pasillos. Trataron de restablecer la energía en los sistemas vitales, mas el daño era excesivo. Los impactos del Washington destrozaron muchas partes del barco. La inundación empeoraba. Cerca de las 3 a.m., el oficial de control de daños del Kirishima llegó a la conclusión final. La nave no podía salvarse. El capitán ordenó a la tripulación abandonar el barco. Destructores se acercaron a rescatar a los supervivientes. Los marineros bajaron por cuerdas, saltaron al agua o cruzaron pasarelas improvisadas entre los barcos. A las 4:25 a.m., tras rescatar a los supervivientes posibles, los destructores japoneses torpedearon Kirishima para hundirlo rápido. El gran acorazado se ladeó lentamente, su popa hundiéndose en la oscuridad del agua. Momentos después, se deslizó bajo la superficie, arrastrando a más de 200 tripulantes.
la pérdida del Kirishima representó más que un acorazado. Finó la creencia japonesa de ser dueños de la noche. Siempre habían confiado en su visión nocturna y torpedos, pero ahora se toparon con un nuevo enemigo, un acorazado que podía ver perfectamente en la oscuridad. Desde entonces, la Armada Imperial japonesa combatió con más miedo y cautela en Guadalcanal. Cuando el USS Washington llegó a la base de Noumea tras la batalla, no parecía un barco que acabara de librar una de las batallas más importantes de la guerra. Su casco estaba limpio, sus cubiertas intactas, sus cañones intactos, su blindaje sin agujeros. Ella no perdió ni un solo hombre. Para cualquiera que la viera de lejos, lucía como un barco que regresaba de una simple patrulla, no de una batalla que alteró el curso de la campaña de Guadalcanal. South Dakota, en contraste, ofrecía un relato distinto. Estaba llena de abolladuras y quemaduras, su superestructura destrozada. La pintura estaba ennegrecida por el fuego. Recibió docenas de impactos. A los reporteros les fascinó la imagen dramática de un acorazado que soportó un gran castigo. Así el South Dakota se hizo el barco del que todos hablaban. Los periódicos la llamaron valiente. Otros barcos admiraron su dureza. La victoria del Washington fue difícil de apreciar, ya que se debió a la precisión, no al daño. Pero las cifras decían la verdad. El Washington disparó 75 proyectiles de 16 pulgadas. Al menos 9 impactaron en el Kirishima. Algunos atravesaron el barco de lado a lado. Su equipo de tiro manejó la batalla perfectamente. Su radar nunca falló. Sus cañones secundarios dispararon rápido y sin cesar a los destructores japoneses, sin recibir un solo impacto a cambio. Oficiales de la Marina comenzaron a decir que Washington tuvo suerte o que solo ganó porque el South Dakota desvió todo el fuego enemigo. El almirante Lee se opuso a esta idea. En su informe oficial, explicó que Washington ganó por buenas tácticas, uso correcto del radar y artilleros expertos. Dejó claro que Washington adoptó la posición necesaria, se mantuvo oculto intencionadamente y utilizó sus herramientas según su diseño. Dijo que la batalla mostró cómo acorazados con radar debían luchar de noche. Aunque la actuación del Washington fue asombrosa, obtuvo muy poco crédito público. Ella regresó al trabajo, escoltó portaaviones en batallas posteriores, bombardeó islas en las Marshall, las Gilbert y las Marianas. Apoyó invasiones importantes, luchó durante el resto de la guerra y ganó 13 estrellas de batalla, lo cual es más de lo que recibieron muchos barcos famosos. Pero jamás volvió a combatir sola contra otro acorazado en superficie. La noche del 14 de noviembre de 1942 fue su momento perfecto, uno en que probó que el radar, la instrucción y una calma dirección podían vencer miedo, confusión y la oscuridad. El Washington no volvió con cicatrices, sino con algo más crucial, una victoria que transformó la forma de combatir de las armadas para siempre. Tras la batalla, la gente tardó en entender lo que Washington había logrado. Al principio, la Marina y el público hablaban más del South Dakota, ya que sus daños eran dramáticos y fáciles de mostrar en fotos. Sin embargo, al estudiar los informes, oficiales e ingenieros comprendieron que Washington logró algo mucho más significativo de lo que se creyó inicialmente. Demostró que el radar y el control de tiro moderno no eran solo herramientas útiles, eran el futuro del combate naval. Antes, muchos comandantes creían que las batallas navales dependían de la vista, reflectores y detección. Confiaban más en los telémetros y las miras ópticas que en las máquinas. Pero la impecable actuación del Washington en la oscuridad demostró que un acorazado podía apuntar y acertar usando solo el radar, sin reflectores, destellos ni conjeturas, solo información nítida y constante enviada directamente a sus computadoras de control de tiro. Su precisión nocturna asombró a oficiales americanos que creían en el radar. En la escuela naval, instructores estudiaron el enfrentamiento del Washington al detalle.
Les enseñaron cómo sus radares rastreaban los objetivos. Demostraron cómo el sistema vertical estabilizaba los cañones al girar. La batalla fue un ejemplo de cómo una nave moderna debe luchar de noche. El Washington fue un caso de estudio para la Marina de EE-U. Los ingenieros también tomaron nota. Al diseñar y mejorar los acorazados clase Iowa, los más avanzados de EE-U, agregaron mejoras basándose en el éxito del Washington. Mejoraron radares, reforzaron salas de trazado y optimizaron el control de tiro. Muchas de estas mejoras surgieron directamente de lo que el Washington demostró en combate. Hasta oficiales japoneses admitieron que esta batalla les hizo cambiar de parecer. Siempre habían creído que dominaban la noche gracias a su excelente óptica y entrenamiento, pero el Washington les mostró algo que nunca esperaron: un acorazado enemigo que podía permanecer totalmente invisible y aún así acertar un impacto tras otro con una precisión increíble. Comandantes japoneses afirmaron que esto los hizo más cautelosos en batallas nocturnas. No confiaban en enviar buques grandes a aguas angostas al anochecer. Victoria de Washington cambió el ánimo en la armada de EE-U. Antes de esta pelea, muchos marineros temían las batallas nocturnas en la Salomón. Los japoneses los vencían de noche. Pero tras hundir Washington al Kirishima, ese miedo se desvaneció. Los marineros confiaron en el radar y en los nuevos acorazados rápidos. Creían que con el equipo y entrenamiento adecuados ganarían de noche. Al final, los 13 minutos de tiro casi perfecto del Washington no solo hundieron un acorazado. Cambió la forma de entrenar a la armada, construir buques y librar batallas el resto de la guerra. El Washington demostró que la tecnología, usada de la forma correcta, podía cambiar por completo las reglas del combate naval. El USS Washington demostró lo que debía en solo 13 minutos. Hundió un moderno acorazado japonés sin recibir daños y demostró que el radar cambiaría el combate naval. Pero a pesar de todo lo que logró, nunca se convirtió en un buque famoso. Tras Guadalcanal, el Washington siguió operando discretamente. Protegió portaaviones, bombardeó islas y combatió en grandes operaciones por todo el Pacífico. Obtuvo 13 estrellas de batalla, cifra que muchos buques famosos jamás lograron. Pero jamás tuvo otra ocasión de librar una batalla de superficie como la que dominó en Guadalcanal. Al terminar la guerra, el Washington no fue un museo o un monumento. Fue dado de baja en 1947, desguazado en 1961. Para 1962, el buque, autor de la más perfecta artillería en la historia americana, había desaparecido. Solo quedaban pequeños artefactos, fotografías y los recuerdos de su tripulación. Los marineros a bordo jamás olvidaron lo que hizo. Muchos de ellos dijeron lo mismo años después. El Washington peleó tal como fue diseñado. Usó radar, entrenamiento y control sereno para derrotar a un enemigo fuerte en la oscuridad. Probó el valor de sistemas modernos y fijó el estándar de cómo futuros acorazados lucharían. Aunque hoy la mayoría de la gente no conozca su nombre, su victoria cambió el curso de la guerra naval. El Washington entró en la noche como el segundo buque de su clase. Salió como el acorazado que reescribió las reglas.